En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso entonces. Queremos entrar en una situación que francamente nos preocupa. Lo que está pasando en Atacama son 53 días de paralizaciones por parte de los profesores de los liceos, ¿no es cierto?, que están en condiciones muy complejas para poder operar. Se ha hablado de plaga de ratones, baños imposibles, estructuras que están, por cierto, en condiciones absolutamente indignas para poder desarrollar adecuadamente la labor educativa. El ministro de Educación ha dicho que no tiene facultades para intervenir porque los servicios locales de educación pública, los llamados SLEP, son autónomos, pero hay un cuestionamiento a la autoridad que ha reaccionado a todas luces tarde en relación a este fenómeno. Y queremos conversar entonces acerca de lo que aquí está pasando con el exministro de Educación y actualmente director del Instituto de Políticas Públicas de la UNAF, Raúl Figueroa, a quien ya tenemos con nosotros. Raúl, ¿cómo le va? Gracias por estar con el programa Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl. Muy buenos días. Descríbame, solamente para partir, el fenómeno puntual de Atacama. ¿Cómo se explica a usted que eso haya ocurrido? Y después vamos entonces al tema más global de cómo se ha implementado esta ley, esta nueva ley que es la desmunicipalización, que es el traslado de los liceos que pertenecían a municipios, ¿no es cierto? Ahora están siendo administrados por los llamados SLEP. Partamos por el origen. Por el origen. A ver, el Servicio Local de Atacama reúne diversas comunas de la región, Copiapó, Diego de Almagro, Tierra Amarilla, otras, y lo que corresponde a la primera fase de implementación de la Ley de Nueva Educación Pública. El problema que hoy día existe en Atacama, que es este paro prolongado, la verdad es que es difícil entender bien cuál es la petición fundamental. Aparentemente lo más relevante y lo más claro es que existen serios problemas de infraestructura en los establecimientos de ese servicio, y eso es lo que ha motivado la paralización. Ahora, es cierto que existen problemas de infraestructura, pero también es cierto que y hay que abordarlos, y es fundamental corregirlos rápidamente. Pero también es cierto que existen recursos para ello, y por lo tanto acá hay un tema de gestión muy importante que hay que rápidamente movilizar. Es decir, los recursos que están, yo hace varios años, del orden de 4.000 millones de pesos se habían puesto a disposición solo desde el gobierno regional. A eso se le agregan fondos que el Ministerio de Educación había ya dispuesto, pero no se han gestionado localmente esos recursos para que lleguen donde efectivamente deben invertirse. Entonces, ahí hay un problema concreto. A eso se le agregan temas de otro orden que son fundamentalmente políticos. Lamentablemente existe una pugna de poder en ese servicio local de educación que, de hecho, en la prensa de la zona está bastante bien descrito como distintos partidos políticos vinculados a la coalición de gobierno están de alguna manera disputándose cuotas de poder dentro de esa entidad. Lo que es muy complejo porque obviamente se aleja muchísimo de lo que es el propósito de lo que debiesen cumplir estos servicios y genera otras distorsiones, ¿cierto? Porque ya en definitiva el paro tiene un origen en una petición específica que es la infraestructura, pero claramente está vinculado también a pugnas políticas dentro de ese servicio. Y eso es más complejo porque bueno, no se resuelve simplemente con las inversiones, que insisto, las platas están y es cosa de gestionarlas rápidamente. A ver, es que detengámonos ahí, Raúl, porque usted dice que esa plata, hubo un aumento importante de recursos que llegaron a la gobernación, para entenderlo bien, y de la gobernación, ¿qué pasó con el traspaso hacia el servicio local de educación pública? Son distintas fuentes de recursos. El gobierno regional, el ministerio, etcétera. Lo que pasa acá es que, y esto es un tema que de aquí vamos a ir mezclando con el diseño de la ley de educación pública. Decíamos que esta ley lo que hace es traspasar gradualmente la administración de los establecimientos educacionales desde los municipios a estos servicios locales. Pasamos de 345 municipios que administran la educación en cada una de esas comunas a 70 servicios locales de educación. Hoy día existen 11, Atacama es uno de ellos. Y uno de los problemas que tiene esa ley es que
como los alcaldes se van desprendiendo de la gestión educacional que les correspondía, en la medida que se va aproximando el traspaso, no tienen ningún incentivo para mantener la calidad del servicio educativo que les correspondía. Entonces, y esto pasa en Atacama y pasa también en otros ámbitos, donde los municipios, al ver que tienen que entregar los establecimientos educacionales, las obras de mantención, la conservación de esos establecimientos, incluso los proyectos educativos, tienden a ir quedando más bien abandonados, a la espera de que los reciba el nuevo servicio que tiene que organizarse. Y eso es un tema que se anticipó en el debate legislativo. A mí me tocó participar ampliamente en ese debate, esto fue en los años entre el 2015 y el 2017, y lamentablemente no quedó resuelto en la ley. O sea, la ley no establece incentivos correctos para que en la transición el municipio que tiene que entregar mantenga todos los esfuerzos para que los alumnos no se vean perjudicados. Y a eso tú le agregas que el nuevo gestor, digamos, tiene que asumir la administración de los establecimientos, entonces lo reciben estas características y han habido además serias falencias en el servicio que tiene que gestionar. Entonces, habían falencias en el municipio que entregó y existen falencias en el servicio que hoy día debe administrar. Y ahí es donde yo insisto, hay temas de gestión fundamentales, donde uno esperaría rápidamente ver resultados. Hay temas de diseño de la ley, como por ejemplo esto que estamos conversando, y existen también distorsiones políticas que de alguna manera también son consecuencia de un mal diseño, porque se anticipó que iba a existir un riesgo de captura de estos servicios locales, y ciertamente, lamentablemente, es lo que estamos viendo en Atacama. Raúl, entonces, para entenderlo bien, desde su punto de vista, aquí el problema estuvo en el cambio que se pretende. O sea, pasamos de la desmunicipalización, para hacerlo más claro, era un planteamiento que se venía desarrollando mucho antes, incluso de del gobierno de la presidenta Bachelet II, ¿no es cierto?, cuando se implementa la reforma, porque se señalaba, ¿no?, que los municipios más pobres gestionaban con menos recursos, evidentemente, los llamados, o sea, los liceos públicos, versus aquellos que tenían mejores recursos, que tenían, por cierto, mayores posibilidades de que sus liceos tuvieran mejores condiciones. Entonces se entendió que eso había que cambiarlo, un sector al menos, y se establece esta reforma. ¿Usted diría que el problema está ahí, en que se entendió mal cuál era la solución? Yo creo que, yo efectivamente, a ver, yo aquí tengo un rol como bien particular, porque yo fui subsecretario y fui ministro durante el segundo gobierno del presidente Piñera, y a nosotros nos tocó implementar precisamente esta reforma. Por lo tanto, conozco bien cómo funciona. Perfecto. Y creo también conocer bien cuáles son los defectos del diseño de la reforma, que hemos dicho varias veces que son cuestiones que hay que corregir. Yo creo que a estas alturas, volver atrás con esa reforma no tiene sentido. No podemos como país estar moviéndonos hacia un lado y hacia el otro permanentemente y dejando a los niños en la mitad de esa discusión política. Pero claramente la reforma necesita un análisis más profundo. ¿Qué es lo que pasa con esta nueva ley de educación pública? Primero, como te decía, se pierden los incentivos para que los alcaldes que tienen que entregar los colegios los mantengan. Entonces hay un deterioro y eso se empieza a ver en todo Chile. Segundo, se pierde ese carácter. Si bien efectivamente la administración municipal tiene deficiencia, tiene ciertas virtudes, como por ejemplo la administración local, que los problemas se resuelven cerca. Los servicios locales, por definición, son más grandes que una comuna y por lo tanto es una unidad territorial más difícil de gestionar y hace que se centralice de alguna forma la administración, porque además está vinculado directamente con el Ministerio de Educación. Y eso tiene dificultades porque le quitas lo positivo que tenía la cercanía del municipio y lo cambias por una gestión pública más lenta, más burocrática, con los vicios que lamentablemente tiene en parte la administración del Estado, las dificultades que tiene. Y a eso se agrega además que, a diferencia de los alcaldes, que uno podrá estar más o menos de acuerdo de cómo lo hacen, pero se identifica claramente en el alcalde un responsable de lo que ocurre en esa comuna respecto de la educación pública. Con los servicios locales de educación, esas responsabilidades se van diluyendo. De hecho, si tú te fijas en el debate hoy día, hay como un peloteo entre
el ministro de Educación que dice que esto lo tiene que resolver el director del servicio local, el director del servicio local que dice que necesita apoyo del ministerio. Se diluyen las responsabilidades y la rendición de cuentas que se espera se hace también más débil. Esas son cuestiones que yo creo que hay que corregir. Y creo también, y esto es un debate que vuelve a surgir y que se discutió en su minuto, que los municipios que lo hacen bien, hay que ver en qué medida conviene que un municipio que hoy día lo está haciendo bien se vea obligado a traspasar la gestión de sus colegios a un servicio local en el que se corre un altísimo riesgo, digamos, de que la gestión no sea tan buena, ¿eh? Y esto, insisto, es una cuestión interesante porque ya no son... yo fui bastante crítico de esta reforma en su momento, hicimos luego todos los esfuerzos por implementarla, por supuesto, pero hoy día las críticas vienen más bien de quienes impulsaron la reforma. Yo he insistido, por ejemplo, en las declaraciones de la senadora Proboste, que fue una de las principales promotoras, que incluso insistió en que la reforma partiera por su región, por Atacama, que es lo que está ocurriendo hoy día, y ella es la primera en decir de que esto está fracasando. Entonces, son comentarios que no hay que como despolitizarlos, no es que vengan solo de un sector político, digamos, ¿no? Raúl, pero yo ayer conversaba con la diputada por la zona, Daniela Chiccardini, diputada socialista, claro, y ella iba más allá, decía que aquí esto se empieza a implementar tal como usted dice, ¿no es cierto?, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el último gobierno, y ella decía que se hizo todo lo posible porque esto fracasara, porque el gobierno del presidente y sus autoridades nunca creyeron en este sistema. ¿Qué opina? No, opino que es un comentario que apunta solo a politizar un debate que es bastante más serio, ¿eh? No solo se hicieron todos los esfuerzos, el trabajo del ministerio estuvo abocado principalmente a implementar estos servicios, al punto que los únicos servicios que existen hoy día son los que se implementaron durante esa gestión. El gobierno actual lo que ha hecho es chutear los plazos para que se implementen más tarde. Entonces, creo que acusarnos de que no quisimos implementar la reforma está totalmente fuera de contexto. Lo que sí ocurre, ya que ha salido a colación la diputada Chiccardini, es que hay una pugna de poder entre los partidos de la coalición de gobierno, específicamente el Partido Socialista, donde se acusa a los caciques locales, los líderes locales de instalar personas de su confianza política en el servicio, distorsionando todo lo que era al menos la buena intención, digamos, de la reforma, que era tratar de profesionalizar al máximo la gestión. Y eso, perdone, tiene que ver también con la forma, y porque decía la misma diputada que aquí hay un problema de cómo se diseñó la ley y que la ley tiene vacíos que tienen que ser corregidos. ¿Usted comparte aquello? Comparto, hay un poquito contradictorio lo que dice la diputada, porque el problema está en el diseño, el problema está en la implementación. Entiendo que en esa entrevista, no la he escuchado, decía que todo el problema estaba en la implementación, y ahora dice, me parece bien, que el problema está en el diseño. El problema hay un grave problema del diseño de la reforma. ¿Y por qué? Porque la reforma se instaló con una especie como de ensoñación que por el solo hecho de crear órganos públicos que iban a administrar la educación, eso iba a mejorar. Y todo el debate técnico apuntaba precisamente a señalar de que los problemas no estaban ahí. Los problemas están más bien en cómo profesionalizar la gestión, cómo incorporar mayor gestión, cómo asegurar que los recursos llegan con velocidad. Nada de eso está pasando hoy día, precisamente porque la nueva entidad carece de las herramientas, porque quienes ocupan los cargos aparentemente no tienen todas las capacidades, y porque se alejan los problemas de lo local, que es una cuestión muy compleja. Raúl, ¿qué es esto de la pugna interna en términos de estos, digamos, de la pugna entre poderes políticos? Para que se pueda entender bien, porque uno no entiende muy bien cómo eso está generando todo este problema grave en Atacama puntualmente. A ver, lamentablemente esto no tiene nada que ver con el proceso educativo y son las discusiones en las que uno no quisiera entrar, ¿cierto? Pero si tú vas a la zona, ves la prensa local y te interiorizas de los problemas que no se ven, ¿cierto?, a primera vista, lo que surge es un conflicto entre militantes del Partido Socialista que se habrían instalado en el servicio, otros representantes políticos de la misma coalición de gobierno, pero de otros partidos que no están de acuerdo con que sean esas personas las que estén en los cargos.
y en eso hay un conflicto medio latente entre cómo se posicionan para las próximas elecciones los candidatos, la senadora Proboste, la diputada Chiccardini, que probablemente tiene aspiraciones senatoriales. Entonces se distorsiona lamentablemente el debate educativo y se va por completo por las ramas, digamos. Raúl, ¿y cuál sería la solución para este problema que ya lleva 53 días? O sea, yo pensaba, ¿qué pasaría que si en Santiago también, o familias con mayores recursos, tuvieran a sus hijos sin poder ir al colegio durante 2 meses? Es un desastre. ¿Cómo se soluciona en lo inmediato? ¿Qué herramientas hay? A ver, en lo inmediato yo creo que acá no hay que perderse. Existen problemas de infraestructura, es cierto. Existen los medios para poder resolverlo, hay que poner toda la gestión para que eso se resuelvan rápido, ¿cierto? Pero no hay obstáculos hoy día para que los alumnos puedan ir a clase. Y eso yo creo que es muy importante que se sepa también. Es decir, el paro se ha prolongado por razones, insisto, más bien políticas. El punto ya está puesto, la gestión, yo creo que el ministerio entró tarde, pero bueno, ya se ha involucrado, se tienen que gestionar rápidamente los recursos para que la infraestructura se mejore, pero en mejores o peores condiciones, por duro que suene, todos los alumnos pueden ir a clases y por lo tanto es fundamental que los profesores depongan el paro. Y aquí no podemos en el fondo dar a entender de que es adecuado que esos alumnos de Atacama, una de las regiones con mayores niveles de pobreza y con malos resultados en materia educacional, sigan esos alumnos rehenes de ciertas presiones de grupos de interés. Entonces, creo que ese es el tema clave. O sea, si tú me dices, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que poner toda la gestión para que los problemas que están identificados se resuelvan, pero nada justifica que ese paro se mantenga. Nada justifica que ese paro se mantenga. Por lo tanto, los alumnos tienen que volver a clase mañana y están las condiciones para volver a clase. Y obviamente, si hay un problema específico, tiene que resolverse muy rápido, ¿cierto? Pero no podemos esperar el próximo. Exacto. Raúl, consulta, porque aquí me interesa mucho la responsabilidad que tiene el ministro de Educación actual, porque él dice, no tengo las herramientas porque los SLEP son autónomos. A ver, sí. ¿Cómo evalúa esa respuesta que ha dado la autoridad, más allá que está interviniendo ahora? Claro, pasaron 52 días, pero pregunta, ¿cómo está interviniendo la autoridad? ¿Qué margen tiene el ministro? A ver, acá hay como temas de gestión política y de gestión administrativa, ¿cierto? Políticamente, evidentemente, que el ministerio tiene todas las atribuciones para gestionar, intervenir, coordinarse con el gobierno regional, identificar dónde están los recursos, llamar a licitaciones con urgencia, colaborar. Eso se tiene que hacer. Yo creo que se ha llegado tarde en ese trabajo. De hecho, esto es lamentable y un poco así, pero tuvo que conocerse el tema en Santiago, algo así como 40 días ya de iniciar las paralizaciones para que se generara un ambiente político en orden a darle sentido de urgencia, pero los niños estaban esperando ya hace mucho tiempo que el problema se abordara. Entonces, políticamente yo creo que se ha llegado tarde y políticamente el ministro tiene todas las capacidades y atribuciones para, desde su gestión, contribuir para que si faltan recursos, esos recursos lleguen rápido, se gestionen, se inviertan en las necesidades. Administrativamente, la estructura es una estructura compleja. Esto voy a latear un poco, pero es bueno para entender cómo está organizado. Por favor, adelante, por supuesto. Es una estructura que tiene, por un lado, el Servicio Local de Educación, que es un órgano autónomo que tiene un director que se elige por alta dirección pública. Lo nombra el presidente desde una terna de la alta dirección pública. Ese Servicio Local de Educación se vincula con el Ministerio de Educación a través de una Dirección de Educación Pública, que también se crea con esta reforma. Esa Dirección de Educación Pública también tiene un director, también nombrado por alta dirección pública, y que forma parte del Ministerio de Educación. Es decir, el Ministerio de Educación tiene un vínculo de supervigilancia directo con los servicios locales. Y en ese sentido, si bien es cierto que el servicio local tiene una gestión autónoma, el vínculo que tiene el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Pública con los servicios es mucho más directo que, por ejemplo, el que tiene el Ministerio con un municipio, que tiene una estructura totalmente descentralizada e independiente. O sea, acá hay una estructura que jurídicamente un poco más complejo, son servicios
en algunos casos funcionalmente desconcentrados, pero que forman parte del ministerio, como el caso de la Dirección de Educación Pública, o derechamente descentralizados como el Servicio Local de Educación. Pero hay un vínculo, y a través de ese vínculo el ministerio tiene que actuar. Por lo tanto, en teoría, ¿se podría volver a clases ahora, más allá de los problemas graves de infraestructura? Porque, no sé, si se puede entrar a un liceo donde los baños están imposibles. Pregunta, ¿cómo se puede hacer clases así? Eso es lo que dicen los profesores. Y eso es lo que, y ahí es donde hay que ver, o sea, yo insisto, yo no quiero desconocer los problemas de infraestructura, esos problemas existen, pero obviamente que hay que ya llevamos 50 días, o sea, todos, me imagino, suponemos de que al día 1 del paro fue un señor a revisar cómo estaban los baños y al día 2 ya los tienen que estar arreglando. Ahora, se han pasado 50 días y no han sido capaces de arreglar un baño, significa ya que esto es mucho más grave porque tiene que ver con una desidia respecto del problema que es insoportable. Yo confío que eso no es así. Nadie me imagino que está pensando de que han pasado 50 días para ir a ver si el baño tiene agua o no tiene agua, digamos, ¿eh? Y por lo tanto, claro, y por lo tanto, como entendemos de que pasados 50 días esos problemas específicos sí se abordaron, lo que tiene que pasar ahora es que sigan las conversaciones, se levanten los temas, pero con los niños en clase. No puede ser que esos niños no estén en clase. Bien, pues Raúl Figueroa, exministro de Educación y además actualmente director del Instituto de Políticas Públicas de la UNAV. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Gracias, buen día. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Al Pan Pan. No, mañana no porque es feriado. Nos reencontramos el lunes. Entonces, en Al Pan Pan a las 8 en punto en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen fin de semana. Copeuchi Inversiones, el